Le damos la bienvenida al presidente de Confiep, Óscar Caipo. Este gremio, por supuesto, ayer emitió un comunicado bastante crítico con respecto a la que ha sido la actuación del Ejecutivo en torno a este incremento de la conflictividad y particularmente la conflictividad que tiene que ver con proyectos mineros que incluso alcanza pues actos vandálicos como hemos visto en Ayacucho. Lo primero que quería preguntarle antes de entrar al comunicado, Óscar, es su impresión sobre esta tregua que se ha alcanzado en torno al proyecto Antamina. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno conversar contigo nuevamente. La tregua obviamente es bienvenida. Creo que era necesaria. Estábamos llegando a niveles de conflictividad, pues, en varios lugares del país y no solamente en el sector minero, que la verdad son preocupantes, ¿no? No solamente por lo que significa la conflictividad social y los efectos que puede tener, sino hasta dónde llegaron, ¿no? El nivel de violencia, vandalismo, destrucción de la propiedad privada, poner en peligro a los trabajadores de las empresas y a las personas de las comunidades para poder conseguir sus objetivos, delegitimizan cualquier reclamo que pueda tener cualquier grupo de interés o comunidad alrededor de los proyectos de recursos naturales, ¿no? Entonces creo que es importante entender que la violencia no puede ser un medio para conseguir negociaciones o resultados vía ese tipo de chantaje, ¿no? Así que para nosotros es positivo ver que esto está sucediendo. Ahora hubiera sido mejor evitar que sucediera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, algo que para nosotros fue tan alarmante como los niveles de conflictividad y violencia fue la respuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Que prácticamente en las declaraciones de la Premier y del Ministro de Justicia normalizaban o se parcializaban o inclusive en algún momento estuvieron pues prácticamente tejiendo una conspiración desde el sector empresarial, ¿no? Que nosotros definitivamente rechazamos y obviamente vemos que el ministro de Justicia ha corregido mediante un tuit lo que dijo en un medio televisivo. Sí, eso precisamente le iba a preguntar si ustedes se sienten satisfechos con esa rectificación. Ustedes en el comunicado dan cuenta de lo que consideran muy desafortunadas declaraciones del ministro Aníbal Torres. El problema, Enrique, y no es que nos querramos hacerlos difíciles, ¿no? Es que no es la primera vez que hay expresiones que tratan de descalificar o criticar al sector privado, ¿no? Se ha convertido prácticamente en la constante de este gobierno y luego rectifican, ¿no? Entonces da la impresión que tuvieran muy a flor de piel y posiblemente con algunos sesgos ideológicos estos temas muy marcados. Sabemos que es un gobierno de izquierda, pero creo que tenemos, cuando alguien llega, ¿no?, a ser una autoridad y a ser gobierno, como hemos dicho en otros medios, tiene que ser imparcial, tiene que ser equilibrado, tiene una gran responsabilidad y es gobernar a todos los peruanos y entender que hay distintos actores que tenemos roles y responsabilidades que cumplir. Entonces, prejuzgar, ¿no?, o en algunos casos prácticamente acusar, creo que es algo que no debería volverse a repetir si pretendemos generar el clima de confianza que necesita el país para poder recuperar la economía de las personas, recuperar el trabajo y salir adelante, ¿no? Rolando Luque de la Defensoría acaba de señalarnos que, bueno, acá lo que en realidad está detrás, volvemos siempre a puntos recurrentes, pero no por ello menos ciertos. Es decir, la corrupción, la mala gestión de miles de millones de soles de recursos, en este caso del canon, y en este caso además conversábamos sobre un proyecto que en fin, hay que reconocerlo, he hecho un esfuerzo en mantener un programa de relacionamiento con las comunidades lo más avanzado posible, incluso pues para los estándares nacionales.
¿Ustedes tienen claro cuál es la naturaleza que está detrás de este conflicto? Porque también es cierto que en medio de estas escenas de violencia, desde la comunidad han dicho que ellos no han sido, que han sido otras comunidades. Es decir, parece que es bastante complejo incluso el escenario de las demandas sociales en toda esta área que circunda Antamina. Sí, nosotros hemos hablado con el gremio del sector que hace parte de los 22 gremios de la CONFIEP, hemos hablado también y escuchado las declaraciones de la empresa y entendemos que es desconocer un acuerdo previo, ¿no? Porque cambian las autoridades en una comunidad, no se deberían reconocer los acuerdos previos, pero ahora que hay una tregua, ¿no? Dejar que sea el diálogo ahora con el gobierno en la mesa entre la comunidad y la empresa y la información, la documentación y los hechos los que nos lleven a sacar conclusiones, pero claramente nosotros reiteramos pues el rechazo al uso de la violencia para poder conseguir cualquier objetivo, ¿no? También estuve escuchando con mucha atención, Enrique, a tu invitado anterior de la Defensoría del Pueblo, que creo que es importante, ¿no? Varias de las cosas que mencionó, muchas veces nosotros las hemos colocado y traído a discusión desde el sector empresarial y creen que son una versión de parte, ¿no? Pero en realidad, pues, creo que la verdad se empieza a abrir camino, que uno de los principales problemas que tenemos en el país ha sido la descentralización, que el problema que nosotros tenemos no es un problema de generación de recursos, hemos tenido el crecimiento económico, hemos tenido los impuestos, las empresas sí pagamos impuestos y se ven reflejados en el presupuesto nacional y en los presupuestos que van, en este caso el canon que ha ido a las regiones, ¿no? Y que el problema es la capacidad de gestión y muchas veces, lamentablemente, la mayoría de las veces, los actos de corrupción que hay en los gobiernos regionales y en las alcaldías y obviamente también en el gobierno central. Hemos tenido casos conocidos y obviamente sabemos que cuando hay actos de corrupción, hay el público, hay el privado, pero tenemos que enfocarnos en que tanto el sector privado, que ya ha dado pasos y señales claras, hay legislación, hay penas muy, pero muy fuertes de responsabilidad penal para la persona jurídica que podrían hasta cerrar la empresa. Necesitamos ver que desde el lado del sector público esto comience a funcionar, ¿no? Porque si no, vamos a seguir en el mismo lugar en donde estábamos hace algunos años. Adicionalmente quisiera mencionar, Enrique, si me permites, ¿no? Se ha hablado mucho de necesitamos recaudar más, ¿no? Para poder destinar recursos a cerrar las brechas sociales. Hablando con data, pedí que me preparen un cuadro desde el año 2010 hasta el año 2019, para no hablar de un periodo durante pandemia. El crecimiento del Producto Bruto fue, comparado a la base constante del 2010, 41%. ¿Ya? El presupuesto en base constante creció 36%. El gasto corriente, ¿no?, de todo el aparato estatal creció 160%. ¿No? O sea, estuvimos creciendo, pagando planillas, siendo una especie pues de agencia de trabajo, ¿no? Y imagínate tú, la inversión pública, que es la que genera las obras, que generan bienestar, esa infraestructura pura y dura, solamente creció 6%. Entonces, ahí está el problema. O sea, nosotros tenemos que reasignar bien el presupuesto y tenemos que reconocer que lo máximo que hemos tenido de capacidad de ejecutar inversión pública ha llegado a los 32.500 millones de soles en cifras constantes en el 2019. En periodos anteriores hemos hecho 24, 22, 27, 30 más o menos. Ese es el límite de nuestra capacidad. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos hablando de recaudar más si no tenemos la capacidad de ejecutar con eficiencia y si no tenemos la capacidad de hacerlo con integridad y sin corrupción? Ese es el centro de la discusión, ese es el cambio que se necesita. El problema no está en el crecimiento
no está en las empresas que pagamos impuestos, tampoco está en la Constitución. El problema está en la capacidad de gestión, ejecución y en la corrupción. Sumamente interesantes y sugestivas las cifras que nos da y evidentemente, ¿no? Aquí hay que poner las cartas sobre la mesa en términos de el papel que tiene la corrupción en todos estos hechos. Últimamente no se ha querido tocar, ¿no? Si se quiere tocar la reforma de la descentralización es para decir que en realidad seguimos siendo un Estado centralizado y que esto mientras el presupuesto no se reparta de manera equitativa, pues esto no va a cambiar. Pues bien, ahí están los 40.000 millones de soles de canon y ahí así vemos cómo se han repartido y aquí vemos los conflictos sociales. Pero por el otro lado, Óscar, de todas maneras, ¿no cree usted, como representante empresarial, que de todas maneras la presión tributaria pues, de un país como el Perú tiene que subir? Es decir, estamos hablando pues, de un 14% del PBI en el mejor de los casos. Estamos muy lejos no solo de vecinos, ni qué decir de países tipo OCDE, de qué sé yo. Es decir, una cosa conlleva la otra, o sea, tenemos que aprender a gastar primero más para poder recaudar más. Esa cifra y ese cálculo de presión tributaria es el agregado. El problema que tenemos en el país es que hay un sector formal y un sector informal muy grande, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores laboral, el nivel de informalidad ha llevado al 78%. Quiere decir que 78 y un poquito más, quiere decir que aproximadamente 22% de los trabajadores de la PEA ocupada es la que paga impuesto a la renta y también tiene obviamente protección social. Pero ahí está ese 14, perdón, ahí está ese 14% de presión tributaria. Proviene del país formal, digamos. Una parte, porque después viene la parte empresarial, ¿no? ¿Y qué sucede en el país? Te suelto otra cifra, ¿no? Nosotros tenemos más de 10 millones de contribuyentes, ¿ya? En el mundo formal. De esos 10 millones de contribuyentes, solamente 15.500 empresas aproximadamente, que es el 0.15%, aporta más del 80% del impuesto a la renta, ¿no? El resto, que son micro, pequeñas y medianas empresas, aportan la diferencia. Y ese mismo 0.15%, es decir, 15.000 empresas, generamos aproximadamente el 58% del empleo formal. La diferencia, casi 40%, un poquito más, lo generan los 10 millones de otros contribuyentes, ¿no? Ahora, eso genera 3.7 millones de trabajadores formales. Tenemos aproximadamente 13 millones de trabajadores fuera del sistema. Entonces, cuando nosotros decimos cuidado con la reforma tributaria, no es que no querramos pagar más. Cuando se habla de 14%, si ajustáramos, y esa metodología exactamente no existe, pero si ajustáramos por factor de informalidad, estaríamos cercanos al 40%. Hay un estudio que hizo la Cámara de Comercio de Lima, la unidad de estudios económicos hace poco, que fue bastante interesante, ¿no? Entonces, pero si vemos también lo que pagan las empresas, ¿no? Tenemos el sector minero que está pagando 50% este año de su utilidad bruta. Tenemos el proyecto de gas de Camisea, que ha estado en el centro de la discusión y sigue en el centro de la discusión, que paga más del 60% entre impuestos y regalías. Entonces, ese 14%, pues, en un país con tanta informalidad, es difícil de comparar con países que tienen muy alto grado de formalidad, Enrique. País sumamente complejo. Rápidamente, nomás quería preguntarle, se nos ha terminado el tiempo, pero el dólar ha cerrado en 4 soles, su nivel más alto otra vez en casi un mes. La percepción es que esto tiene que ver con esta inestabilidad política que parece no encontrar su fin. No hay duda, ¿no? El mercado no perdona. Y creo que el gobierno tiene que entender, tiene que darse cuenta, ¿no? Nosotros del sector empresarial hemos mencionado que estamos a disposición para apoyar a sacar al país adelante. Hemos conversado, nos hemos reunido, pero le toca al gobierno, al Poder Ejecutivo, no cometer estos errores, estos exabruptos, estar apuntando el dedo, poner a las personas idóneas en los cargos. Mencionaste tú en la entrevista anterior, la persona que debería haber estado encargada de prevenir estos conflictos, tenerlos mapeados,
¿no? Y anticiparse a los hechos. Era una posición que estaba, digamos, nombrada una persona seguramente del partido y que no tenía la experiencia. Esa persona ya no está en la posición, pero no tenemos a alguien que esté enfocado en estos temas para que no tengan que estar los ministros haciendo un trabajo de bomberos, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y lo tiene que hacer con un sentido de realismo para el momento tan crítico que vive el país. No podemos tener más inestabilidad política después de 5 años y después de una pandemia necesitamos salir adelante, Enrique. Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias por su Gracias a ti. intervención.